Entonces, para reiterar solamente algo, vamos a suponer un caso de una gestante cualquiera. Cuando esta gestante es individual, uno está frente a una sola persona, la cual tiene ciertas condiciones, y uno puede recomendar cosas basadas solamente en efectividad y en la disponibilidad que esta persona tiene. Sin embargo, cuando uno ya actúa a nivel de masa o a nivel más global, ya uno está tomando en cuenta aspectos de políticas públicas, donde deben de considerarse también las consideraciones no solo de efectividad, sino de costos, la disponibilidad de gasto que tiene el Estado, la disponibilidad de gasto que tiene la institución y también la calidad de vida. He ahí que se hablen de estudios también, no solo de efectividad, que estamos acostumbrados a ver, sino de costo-efectividad, de costo-utilidad, cuando ya se incluye el tema de calidad de vida. Entonces, el área que pertenece al nivel individual y la parte colectiva es la salud pública basada en evidencias. La siguiente, por favor. Pero ¿a qué llamamos evidencia verdaderamente? O sea, si bien es cierto, en el ámbito de la salud se habla de que la evidencia fundamentalmente es científica, en realidad la evidencia es múltiple. No solamente se puede hablar de una evidencia científica, porque no todo parte, o no todo es evidente, o no todo se presenta desde un trabajo de investigación, o un artículo publicado, o un artículo de una tesis, que también es una evidencia científica, sino que la evidencia en sí puede basarse desde diferentes ángulos o verse de diferentes perspectivas. Simplemente la definición más clara que lo presenta Lomas es que la evidencia está relacionada con hechos utilizados para apoyar conclusiones, o sea, que hayan hechos que apoyen a conclusiones que se van a dar más adelante. Y estos no necesariamente tienen que ser estudios de investigación. Evidencia científica es una cosa, pero evidencia es un término más global, como lo estamos presentando ahí. Y, digamos, para ampliar un poco más, el tema es que la evidencia es un hecho de algo conocido por la experiencia o por la observación. Entonces, el término de que hablar de experiencia, que no es evidencia, en realidad la experiencia como tal también es una evidencia. No necesariamente una evidencia científica, pero sí es una evidencia, bajo este concepto. Entonces, el proceso general, que parte de la medicina basada en evidencias y que se aplica a salud pública basada en evidencias y que se aplica a nutrición basada en evidencias, es este. Para efectos didácticos solamente estamos haciendo un proceso lineal, cuando en realidad es un proceso muy circular y que avanza con muchas tangentes, en el cual primero uno define una pregunta contestable en base a un problema o un contexto que hay que resolver. Todo parte de una duda frente a una situación. Posteriormente se evalúa, se busca la mejor evidencia, dentro de esto la evidencia científica, que quizás tenga mayor objetividad que otro tipo de evidencia. Y posteriormente de esto hay que evaluarla. No quiere decir que toda la evidencia que se presente científica sea correcta, no, hay que evaluarla, hay que seguir ciertas pautas dependiendo del tipo de estudio que sea o dependiendo de la fuente de evidencia que sea. Y después, lo más importante es ver la aplicabilidad. O sea, ¿qué tanto es aplicable? Porque puede ser maravilloso, pero en mi situación no es aplicable. Entonces, no solamente centrarnos en efectividad, no solamente centrarnos en lo que nos puedan reportar los artículos, sino que lo que debemos centrarnos es qué tan aplicable es a la situación en que me encuentro. Políticas que son hechas en Finlandia probablemente no sean aplicadas a nuestro país, o probablemente sí. Todo está en el tema de contextualizar y ver cuáles son las mejores alternativas. Pero ¿realmente simple o es que las manos nos pueden atar un poco y tenemos que ver la forma de liberarnos para poder actuar de estas barreras o de estas redes que no permiten hacer las cosas con la efectividad que se necesita? ¿O es que tengo que adaptarme a la situación que me encuentro? Entonces aquí voy a presentar algunas evidencias que se están dando en base a revisiones sistemáticas que se están presentando ya en base a muchos estudios. Por ejemplo, que la suplementación con zinc no tiene efecto negativo sobre las concentraciones de hemoglobina en niños, ¿no? Se creía que en realidad el zinc que se usa para cuestión de diarreas, por ejemplo, y también que se ha visto que tiene efectos sobre el crecimiento. Había todavía una discusión en torno a que si esto tenía efectos sobre la hemoglobina, dado que biológicamente estaba más o menos, teóricamente estaba mostrado que el efecto sobre el cobre tendría una disminución de la formación de hemoglobina. Entonces ya salió una revisión sistemática al respecto y habla que en realidad el efecto del zinc sobre la hemoglobina no es bueno, o sea, no hay una reducción de la hemoglobina, por lo tanto el zinc podría estar suplementándose. Ahora, todo lo que estoy presentando son evidencias globales, pero también existe una evidencia local. Gordon Guyatt, que es uno de los padres de la medicina de evidencias, profesor de McMaster, hablaba que la evidencia es global, pero las recomendaciones son locales. Otra evidencia importante, y esto creo que nos atañe mucho, es que
un país tan multicultural, un país con la inequidad que tenemos nosotros, no pueden haber políticas nacionales totales, sino que deben de tener una distribución étnica, una distribución geográfica y una distribución que vaya más de la mano con la equidad. Es así que sale una revisión en la European Journal Clinical Nutrition del año 2010, en la cual se habla, ¿no?, de que los alimentos étnicos deben de estar, sí o sí, descritos en sus componentes en las cartas o en las bases de datos nacionales de alimentos. De modo que si yo quiero hacer una implementación de nutrición, yo necesito tanto de zinc, mira, este producto nativo tiene tanto de zinc, acá yo puedo tomarlo. Y también que se tome en cuenta cuestiones de biodisponibilidad. Entonces, lo que se ha visto es que es mejor en países donde hay grandes grupos étnicos, o en realidad minorías étnicas, que en base a sus alimentos y en base a los estudios de composición de sus alimentos se formulen políticas nutricionales, no que se traigan productos occidentales, en realidad cuya adherencia va a ser mucho menor. Otra evidencia importante, y esto está muy estudiado, es la suplementación con ácido fólico y fierro en las madres. Se ha visto clínicamente que en realidad la suplementación con ácido fólico y fierro, sobre todo en las zonas donde hay poca ingesta de fierro y en realidad hay una alta prevalencia de anemia, es importante. Pero sin embargo, ya a nivel de salud pública se ha visto que más que la disponibilidad que haya, más que la oferta que haya, en realidad es una cuestión de demanda. Es una cuestión de concientizar a las personas que van a recibir de que tienen que recibirlo. O sea, más la efectividad a nivel poblacional no está solamente en el hecho de que clínicamente se demuestre que sea lo adecuado, sino que está más allá, que va al tema de contextualizar los servicios y cómo transmitir esta oferta para que la demanda nos encuentre o nosotros encontremos a esa demanda. Otra evidencia importante, esto ocurre, por lo general los tratamientos para disminuir la obesidad, en la cual me incluyo, o sea, a las personas dándoles un tratamiento individual, incluso con fármacos, bueno, incluso ya la sibutramina fue retirada, pero se ha visto que no funciona, y sobre todo en mujeres. O sea, se ha visto que las intervenciones en grupo son las más importantes, y se ha visto que son más costo efectivas. Es decir, tener grupos de personas que tengan el mismo problema, formar clubs de este tema, conlleva a que haya una mejor efectividad, porque hay una mayor adherencia a las recomendaciones. Este es un tema importante, la verdad que en la unidad el equipo hicimos la búsqueda y de bastantes temas, pero tuvimos que priorizar algunos para presentar en esta oportunidad. Y este es un tema importante, sobre todo en Perú. O sea, ¿qué proporción de las personas consumen comida en ambulantes? ¿Qué proporción verdaderamente cocina en casa? La intervención también pasa por el hecho de capacitar a estas personas y de poner normas legales. Se ha visto que la capacitación sola no funciona. O sea, si yo capacito a los ambulantes para que cocinen, mientras no hay una norma que me establezca que lo haga, no lo cumplo. Entonces, se ha visto y se ha demostrado en esta revisión sistemática de que los vendedores ambulantes sí contribuyen a una mejor calidad alimentaria de las personas que lo consumen, que es una gran proporción, y sobre todo en países en vías de desarrollo como nosotros. O sea, si uno analiza cuántos toman desayuno en ambulantes, cuántos almuerzan en ambulantes, es una alta proporción, y creo que la efectividad en manera global sería muy interesante. Pero es bueno y es bonito presentar todo esto, decir es fácil hacerlo, pero en realidad lo que ocurre ya en el contexto real del asunto es que no es tan fácil. Hay una serie de barreras, hay una serie de intereses. Y es ahí donde la revisión sistemática como herramienta de la salud pública basada en evidencias tiene su límite. O sea, puede decir una revisión sistemática que esto hay que hacerse, pero hasta ahí llegan los límites. Los decisores son los que finalmente, valga la redundancia, van a tomar la decisión sobre estas situaciones. Otra consideración que no le he puesto acá es importante del binomio. Se ha hecho una revisión sistemática también y se ha visto que en América Latina existe una alta proporción de un binomio interesante: madres obesas, niños desnutridos. Entonces, las intervenciones han sido demasiado idas hacia la nutrición del niño, pero no a la madre. Y se ha visto que en realidad una intervención de hogar funciona mucho mejor, incluyendo el tema de equidad, incluyendo el tema de grado de instrucción, ¿no? O sea, no se puede hablar aisladamente de una intervención porque son paquetes de intervención, pero tienen que ver que en realidad una cuestión de aritmética simple, si llegan 100 unidades de alimentación,
gran proporción se va al padre y a la madre y menos al niño. Y eso es lo que contribuye a la obesidad por un lado y contribuye a la desnutrición por el otro, sobre todo en lugares donde hay menos nivel educativo. Pero entonces, el problema de salud pública, no el problema, en realidad el enfoque de salud pública estipula un manejo de factibilidad, porque podemos tener la mejor intervención mencionada, pero si no es factible aplicarla en nuestra realidad, pues nos quedamos en teoría. Y como vimos la pirámide de inicio, tenemos una gran cantidad de artículos publicados, pero ninguno con un real impacto en la salud de la población. Entonces el tema de factibilidad pasa por el número de personas que vamos a intervenir, pasa por el tema del tiempo que queremos intervenir. Muchas veces el inmediatismo no funciona. O sea, estamos acostumbrados a tener respuestas inmediatas cuando se ha visto que esto en temas, sobre todo nutricionales, no es inmediato, hay que esperar medianos o largos plazos, y el tema de dinero es muy importante. O sea, la capacidad de gasto, cuánto está dispuesto a gastar el prestador de salud o en todo caso, si es un enfoque multisectorial, todo el equipo que conforma el enfoque multisectorial o todas las instituciones que conforman este enfoque para poder tener una efectividad mejor en estas intervenciones. Entonces, eso, en cierto modo, es bastante importante. Y el tema de tiempo, de factibilidad y de personas va mucho de la mano con la organización que tenemos en el país. El tema de regionalización es importante. O sea, una recomendación más local, llevado por el tema de regionalización, es mejor que un enfoque nacional, sobre todo cuando vemos el número de personas que va a ser afectada. Entonces, vamos nuevamente a ver y veamos la aplicabilidad de esta situación. O sea, qué elementos hay y qué juicio de valores vamos a tener respecto a esto. La evidencia global es lo que hay de estudios, es la evidencia que hay en otros países, pero también la evidencia local es importante. El problema de la evidencia local es que muy pocas veces es evidencia científica, mientras que la evidencia global muchas veces es evidencia científica. Entonces la evidencia local tiene que tomarse como tal, como opinión de expertos también, como evaluación de investigación operativa de programas, entre otras cosas. O sea, no solamente funcionó en este lugar, vamos a ver qué pasa acá, sino hacer todo un tema de evaluación de lo que también está dándose. Los decisores, de hecho, que tienen una importancia fundamental. Uno no puede hablar de salud pública basada en evidencias y centrarse solamente en investigación. No, tiene que incluir a los decisores. Ellos son, al fin y al cabo, quienes van a decir, ¿hacemos o no hacemos? También la experiencia es importante. La experiencia es un tipo de evidencia, al fin y al cabo. Siempre se ha tratado de decir que la experiencia es aparte que la evidencia, cuando en realidad la evidencia incluye experiencia e incluye también la investigación científica. Y la parte de los pacientes es más importante, en este caso de las personas, ¿no? O sea, hacemos todo, pero ¿hemos preguntado a ellos? ¿Hemos visto qué aceptabilidad probable o potencial va a tener el programa? Probablemente no. Entonces, la estrategia acá que debe lograrse es un tema de gestión, pero que incluya estrategias cuantitativas de investigación, estrategias de análisis crítico de investigación, así como estrategias cualitativas, grupos focales que nos permitan ver la aceptabilidad por parte de los pacientes, qué piensan ellos, qué esperan ellos, cuál es su problema verdaderamente. Y esta aceptabilidad, como toda cuestión de metodología cualitativa, debe ser centralizada y localizada. No podemos hacer una metodología cualitativa que sirva para todo un país, sino que las metodologías cualitativas por lo general parten, más aún en temas de nutrición, por las zonas que se están dando, o sea, una sectorización. Eso es bastante importante. Entonces, nuevamente, cuando se trata de políticas públicas, las barreras son importantes. Pero lo importante es que no es una barrera de metal, es una barrera que nosotros podemos ir derribando y que nosotros podemos también ver las alternativas para traspasar al siguiente paso y llegar a donde queremos el límite, que es el mar, en una cuestión figurativa solamente de la imagen, ¿no? Entonces, se hablaba de salud pública basada en evidencias, se hablaba de medicina basada en evidencias, pero en realidad en este tema de salud pública y más que todo de políticas de salud no se puede hablar de basado en, sino informado en, porque uno como equipo técnico puede preparar todo basado en evidencia científica, todo el tema, pero no es que la decisión vaya a basarse en eso. El decisor se informa sobre eso, pero en base a todo un análisis de contexto es que toma la decisión. O sea, solamente sería bueno que la política de salud sea informada en evidencia. Más o menos por ahí está la dirección. Y las herramientas deben de incluir a las partes interesadas, ¿no? Deben incluir a todas las partes interesadas.